Jesús es la salvación de tu casa. Jesús es tu salvación, pero también la de tu casa. Jesús es el que puede arrebatar de la presión del diablo tu vida y la de tu casa. Y es importante, en esta mañana hemos venido y le hemos estado adorando, le hemos estado diciendo lo grande, maravilloso que es, que Dios es bueno. Pero tenemos que entender de que Dios vino a este mundo, vino a tu vida con un propósito de liberarte de la condenación, de la opresión, de todo aquello de que el diablo te estaba arrebatando. Y por eso es importante entender que Jesús es la salvación de tu vida, la salvación de tu casa, que en el único que puedes poner tu esperanza es en Jesús. Vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús vino al mundo a libertar a cada uno de sus hijos. Y como Dios dice que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, dice a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El propósito de Jesús de venir aquí entre nosotros, dice la palabra de Dios de que era de hacer bienes sanando a todos aquellos que están oprimidos por el diablo. Y cuando vamos a la primera carta de Juan, que es la que vamos a leer, dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquella ruina que el diablo había traído, aquellas cadenas que había puesto en tu vida, aquella opresión que había en tu vida, aquella condenación que había en tu vida. Dice que Jesús ha venido a romper todas esas obras, a traer libertad a aquellos que estaban oprimidos, a romper las cadenas, el yugo de maldad, toda opresión, toda condenación que pueda haber en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino en nuestra familia. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy. El mismo poder, la misma autoridad, el mismo plan de salvación, de libertar tu vida, la mía. Es el que tiene hoy, el que tiene en esta mañana, aquí, en este lugar. No es algo del pasado, sino es algo del presente. Quiero que podamos ver una historia de Pablo y Silas ahí en Filipos, muy conocida, cómo lo encarcelaron. Allí lo metieron, dice, a lo más profundo, y que ellos, a pesar de estar en aquella cárcel, dice que oraban con himnos, con cánticos, con alabanzas al Señor. ¡Qué grandeza, qué pensamiento cuando leemos todas estas cosas! Dice que de repente vino un gran terremoto, dice como nunca lo había habido antes, de que se abrieron los cerrojos, las puertas, las cadenas se soltaron. Dice que ellos quedaron libres. Y aquel carcelero, al ver lo que había pasado, dice que quiso quitarse la vida, pensando que los presos habían huido, pero allí saltan Pablo y Silas, no temas ningún mal. Estamos aquí. Y aquel carcelero, lo primero que le viene, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En esa angustia, en ese sufrimiento, en esa prisión que ahora mismo estaba encontrando él, en esa opresión en su vida. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y quiero que vayamos a Hechos 16:31. Palabras poderosas para ellos, para aquel carcelero, para su casa, pero palabra poderosa para ti, para tu familia. Si crees en la palabra de Dios, poderosa, que en esos momentos de desesperación, en esos momentos de opresión, de no entender lo que estaba pasando, pero sí saber de que su vida estaba arruinada, gritó con una pregunta de
¿cómo podré ser salvo? ¿Quién me salvará de esta situación, de esa opresión, de ese yugo de esclavitud que se encontraba en ese momento? ¿Te has encontrado alguna vez así? Como diciendo, de repente te da un giro la vida y te encuentras, no sé qué hacer. No hay esperanza, no hay solución. Y levantas la voz diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo seré salvo? Y las preguntas en Hechos 16:31, dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aleluya. Vemos que es doble promesa. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero que repitamos esto. ¿A quién le hablaron la palabra del Señor? Dice, le hablaron la palabra del Señor a él. Pero repita conmigo. Le hablaron la palabra del Señor a él. Y luego, ¿qué dice? Y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le predicaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. No te olvides. Ese versículo, agárralo, o sea, no lo separes del otro. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué será? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No de haber creído en Dios, de haber creído a Dios. ¿Tú qué haces? ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Amén, amén. Aquellos de que creen aunque no vean. Creer a Dios es importante. Los demonios creen en Dios. La mayoría de la gente, aunque diga que no, cree en Dios. Otra cosa es creer a Dios, lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que vale. Pero esta familia le creyó a Dios. Y vemos, ¿no?, en esta historia, como Pablo y Silas estaban encarcelados ahí por ministrar, por predicar la palabra. Se encontraron con una muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación, iba detrás de ellos, molestándoles, diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero dice que ya llegó un momento de que ya desagradaba a Pablo y a Silas lo que estaban haciendo. Y le dijeron a aquel espíritu, sal de ella. Ahí vemos la autoridad de Dios. Y dice que el espíritu salió corriendo. Poder de Dios. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Pero claro, estaban sus amos que sacaban mucho dinero con aquello que adivinaba aquella muchacha, una fuente de una mina de oro, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, perdieron aquello. Ya no estaba el espíritu de adivinación allí. Y aquello les molestó grandemente. Dice que los cogieron, los llevaron allí a las autoridades y los acusaron de alborotar la ciudad. Estos judíos cuentan cosas, vamos, que ni son para nosotros ni para oírlas. Porque nosotros somos romanos. Eso es lo que le estaba diciendo, marcaron bien su perfil diciendo, no, aquí por si acaso, ¿cuántos de nosotros marcamos muchas veces esos perfiles de, no, yo soy buen cristiano, yo soy cristiano y
Esta saber de dónde viene. Pero hacían esa declaración y dice de que los acusaron de ir alborotando las calles, la ciudad. Y dice de que aquellas autoridades mandaron azotarlos, pero además mucho, con varas. No dice que los azotaron, no, la palabra dice que los azotaron con varas mucho. O sea, no 4 varazos, no, mucho. Y que los metieran en la cárcel. Y cuando llegaron allí a la cárcel, le dieron orden al carcelero: estos, guárdalos con la máxima seguridad. Tenían que ser muy peligrosos. Algunos traman de peligrosos a aquellos que van predicando la palabra de Dios. Casi como si serían terroristas espirituales. Aquellos que van a romper, ¿no?, el estado de los países, esa ideología que ahora se ha puesto tan de moda en todos los países. No, estos vienen a destruir las naciones con ese pensamiento de antes religioso, en contra supuestamente de las libertades. Dice que los metieron allí, dice, asegúrate de que estén en lo más seguro. Dice que aquel carcelero cogió, lo metió en lo más a fondo de aquella cárcel, en el agujero del agujero. Al final, donde ni un rayo de luz entraría. Y además, como supuestamente eran tan malos, y le habían dado esa orden de custodiarlos bien, seguramente, dice que los pusieron allí un cepo. Por si acaso. Dice, de allí no van a salir, pero por si acaso, no sabe nadie. No, los aseguraron y le pusieron aquel cepo. Fijaros qué situación más terrible. Que tú vayas, prediques la palabra del Señor, te cojan y te traten como lo peor de lo peor. Te azoten con varas, pero además dice que mucho. Y luego sin ninguna culpa te manden allí al agujero más ruin a saber cómo deberían de ser. ¿Tú piensas cómo son las cárceles de tu país? Pues figúrate. 2000 años atrás y pensando que era lo peor de lo peor. ¿Cómo sería? Y quiero que podamos ver cómo Jesús puede salvar nuestra vida, pero también la de nuestra familia. Porque hoy venimos con un par, no una promesa, hoy venimos con doble promesa para nuestras vidas. Para nosotros y para nuestra familia. Hemos dicho de que Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Y cuando vemos de que Jesús empezó su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, que fue tentado, todo eso lo conocemos todos, toda esa historia, como al final, no, a través de la palabra resistió allí a Satanás. Dice que Satanás se apartó de él, que fue ungido con el Espíritu Santo, que se fue a los suyos, a Nazaret, allí a predicar. Y entrando en la sinagoga, dice de que se puso en pie, tomó el rollo de Isaías y leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Allí puesto en medio de la sinagoga, en pie, declaró esas palabras profundas, proféticas, para ti y para mí. A lo que había venido Él. A lo que hemos dicho, que esta mañana el Señor está aquí, a cumplir su palabra. Porque Jesús da la libertad a aquellos que están en las cárceles físicas. Tenemos que entender quién es Dios, lo que puede hacer. Porque fijaros lo que decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Que nos liberte y que me dé un poco de voz, ¿no? Hoy. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Tenemos que entender cuál es la verdadera libertad. Porque la palabra libertad para mí significa una cosa. Para ti igual significa lo mismo que para mí, o igual no. Pero para otros significa otra cosa diferente. Por eso Jesús decía, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. No libres de que hago por un momento lo que quiero. Vemos como Pablo y Silas fueron llevados al lugar más tenebroso que había en aquella prisión. Como muchas veces nos ha llevado el diablo a aquel lugar tenebroso. A todos. A momentos de oscuridad donde ni un rayo de luz ha penetrado. Ni una esperanza para nuestras vidas. Nos hemos visto en depresión. Nos hemos visto como que nuestra vida ya no, sin ninguna esperanza. Como muertos en vida, mucho peor, porque teníamos que cargar con esa vida, sin ninguna esperanza, con dolor, sin ver nada más que oscuridad, tinieblas, opresión en nuestras vidas. Y dice de que así estaba Pablo y Silas, dice que fueron llevados a ese lugar tenebroso. Tenían motivos suficientes para estar angustiados. Los habían cogido sin ningún mal, sin ninguna culpa, inocentes. Los habían azotado con varas mucho, los habían encarcelado. Y muchas veces, ¿no? Nos ha pasado de que también injustamente hemos ido a esos lugares. Y otras veces tenemos que reconocer que no podemos decir que ha sido injustamente, que ha sido la paga de nuestros pecados, la que nos ha llevado a esas prisiones, a esos lugares de oscuridad, esos lugares de dolor, de sufrimiento, de llanto. A veces vemos que sí, que también a los hombres y mujeres de Dios les pasaba eso inocentemente. No sé cuál es tu caso. Si eres inocente o culpable, es que da lo mismo. La situación es de que muchas veces nos encontramos en esas prisiones. Seguramente que alguno, cuando está en ese momento, hasta estaría injuriando, blasfemando contra Dios. Como que la culpa siempre es de Dios. Cuando nos encontramos mal, no es que Dios tiene la culpa, porque Dios no me ha querido bendecir, porque Dios no ha hecho, porque Dios no... Dios siempre es la culpa para de Dios. Muchas veces pensamos de que todavía que Dios es un desagradecido con todo lo que yo he hecho para Dios. He ido casi todos los domingos a la iglesia y algunos hasta he cocinado para misiones. Y le empezamos a echar en cara a Dios, pues mira, es un desagradecido. Mira la situación que yo estoy y yo no hago más que hacer cosas para Él. A veces, hermano, yo lo sé porque a veces alguien me lo ha dicho a mí. Ha salido de su boca eso. Entiendo que con el dolor, con el sufrimiento, que cuando ya uno no ve esperanza, claro, ya al final explota y no sabe ni lo que dice. Que a todos nos ha pasado, a mí también me habrá pasado. No creo que estemos ninguno exento de lo que estamos aquí, de haber sufrido esos ataques, estar en esos momentos de opresión y sin ninguna esperanza. Pero vemos que Pablo y Silas alababan al Señor. A pesar de que estaban en esa condición, mucho peor que la que has estado tú y la que he estado yo. Dice que a pesar de todo eso, ellos eran capaces de estar orando, cantando himnos al Señor, alabando el nombre de Dios, y que los presos que había al lado lo oían, diciendo, estos tienen que estar locos, mira lo que les han hecho peor que a nosotros. Y nosotros estamos aquí injuriando y estos están aquí glorificando a Dios. ¿Por qué?
porque vemos de que había algo especial en ellos, había un pensamiento de esperanza en ellos. Fijaros lo que hacían suyas aquellas palabras de Jesús cuando decía: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaros en aquel día y alegraros, decía el Señor. ¿Por qué? He aquí vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Dice, en esos momentos de prueba, de dificultad, glorificaban a Dios, sabiendo que esos mismos padecimientos que Jesús pasó, también lo estaban pasando ellos y se tenían por dignos. Allí Pedro y Juan, cuando van allí al templo de la Puerta de la Hermosa, aquel cojo, que al final se recuperó y luego les acusaban en qué nombre. Y lo mismo, les azotaron, les metieron en la cárcel, hicieron de todo. Pero vemos que ellos decían, ¿no? Salieron, dice, gozosos. Gozosos. Yo cada vez que de haberles tenido por dignos de padecer por el nombre del Hijo de Dios. Vemos cómo cambian. Que hay personas que a pesar de estar en su peor situación, están con gozo. Se tienen por dignos y gozándose en su esperanza. A pesar de que estaban en prisiones, eran libres. Hermano y hermana, aunque tú estés en prisiones, tú puedes ser libre en esta mañana. Aunque tú estés pasando de momento, de tormento, de dolor, de sufrimiento, tú puedes ser libre en esta mañana. Eran libres a pesar de aquella semana. Y todos decían, ¿por qué? Eran libres. ¿Qué tengo? La pregunta siempre va a ser la misma. ¿A qué hay que hacer o qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta era la misma: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Seréis libres. Cuando te veas en esos momentos de dificultad, injusta o justamente, me da lo mismo, porque es que da lo mismo. La situación, la realidad es que muchas veces nos vemos en momentos de dolor, de sufrimiento. Acuérdate de esas palabras, del que puede salvar tu vida, del que puede traer un rayo de esperanza a tu vida. Y tú puedes ser libre si tu fe la pones en Jesús. Si crees en Jesús, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Otro dice que son esclavos a pesar de estar en libertad. ¿Conoces gente esclava, pero que está en libertad? Que estará por la calle haciendo lo que le da la gana, o creyendo que hace lo que le da la gana. Muchos son esclavos a pesar de estar en libertad. El carcelero estaba preso en sí mismo. Yo siempre digo, fijaros la comparación. Unos dentro, azotados, con las heridas ahí de las varas, con el cepo, sin un rayo de esperanza, y gozosos y cantando himnos al Señor, dando gracias, alabando al Padre, ahí oyéndolos todos. Y el otro, que estaba al otro lado de la puerta, en libertad, ese dice de que estaba preso en sí mismo, pensando que aquellos presos habían escapado. ¿Y qué iba a ser de él? Iba a ser acusado de infamia, temía la muerte. La ley romana, aquel que estaba custodiando a un preso, si se le escapaba, pagaba con su vida. Decía, ¿qué será ahora de mí? En un momento de estar tan contento, ¿no? Diciendo, mira qué buen trabajo tengo. No tengo más que echar aquí dos y sentarme a esperar. A ver si la más oscuridad profunda que hay en nuestras vidas. Y así nos ha pasado muchas veces.
pensábamos que éramos libres, que a nosotros no nos hacía falta de Dios, y en un abrir y cerrar de ojos vino las tinieblas sobre nuestra vida y nos vimos hundidos, oprimidos por el diablo, sin esperanza. Aun estando al otro lado de la puerta, dice que estaba angustiado, oprimido por el diablo, a tal punto que quiso suicidarse, quería quitar la vida. Conocemos casos de llegar a ese punto a decir: mi vida no tiene sentido. No veo una esperanza, ni un rayito de luz al final del túnel. Y ya se rinden y dicen: me quito la vida. Y conocemos testimonios. Hasta aquí se podrían contar testimonios, que algún hermano ya lo ha contado. Cómo ha estado ahí al borde del precipicio y dice: si no habría estado mi esposa orando en ese mismo instante, yo no estaría aquí. Que damos la gloria a Dios. Ese carcelero dice que perdió la esperanza, porque la cárcel más profunda a veces está en nuestra propia vida, que no llega ni un rayo de luz. Muchas veces pensamos que las prisiones son las cadenas. Yo he estado en las cárceles y he visto a los presos mucho más libres que a personas, a veces que aun estando en la iglesia, están presos. Viven aún en condenación. Y otros con los grilletes, no, ya no con grilletes, ¿no? Pero encarcelados, gozándose y haciendo cultos para el Señor, alabando al Señor allí entre barrotes. Pero este hombre, vimos de que había perdido la esperanza, porque la cárcel más profunda que no llega a la luz es nuestra propia vida, es nuestro propio interior, al que dice de que muchas veces hemos perdido. Todo lo vemos oscuro, negro, en nuestro interior, no vemos nada más. Y esa es la peor cárcel que puede haber. Mucho peor que las físicas. Por eso dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Tú estás en tinieblas, pero Jesús dice que es la luz del mundo y quiere alumbrar tu vida. Quiere traer un rayo de esperanza a tu vida. Es la que ilumina nuestras vidas, la que trae esperanza a nuestras vidas. Estás ahí en plena oscuridad ya diciendo: Señor, abandono. Y de repente se levantan las persianas y entra como un rayo de luz que te desalumbra. Y dices: hay solución, por ahí es la salida. Por ahí es la salida, amén, aleluya. Fijaros lo importante que es cuando decimos que Jesús es la luz que ilumina el mundo. Que cuando está en esa situación el carcelero de decir: ya no hay esperanza, me voy a matar, dice de que Pablo no salta allí: no te hagas ningún mal, porque hay esperanza. Todos estamos aquí. No te quites la vida. No es el final. La situación que estás viviendo no es el final. Es en el momento que la luz de Jesús va a venir a tu vida, que se va a abrir esa ventana de esperanza, que era lo que le estaba dando, lo que le estaba diciendo: no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Y fijaros lo que hace el carcelero. Dice: entonces el carcelero pidió una luz. Si leemos, dice: él entonces, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Cuántos quieren esta mañana una luz que alumbre su vida?
¿Cuántos quieren una luz que alumbre su familia? Amén, ¿no? Gloria a Dios. Pues él dice que pidió una luz. En ese momento de desesperación, en ese momento tan profundo en tu interior, aquel carcelero sabía dónde tenía lo que le hacía falta, era una luz. Y tú y yo sabemos quién es la luz del mundo. Y dice de que aquella luz lo llevó a los pies de Pablo y Silas. Esa luz que es Jesús también nos lleva a los pies de Jesús, a esa comunión íntima con el Señor, que es en el único lugar donde va a poder alumbrar nuestra vida, en esa intimidad con Dios. No estoy hablando de palabras, estoy hablando de ese momento cuando uno está desesperado y se rinde delante de Dios, se postra allí delante de Dios, y esa luz viene a su vida, en esa intimidad con Él, que llega a alumbrar tu vida y dices, hay esperanza. No es el final, no te hagas nada, como decía Pablo, no te hagas nada. Todos estamos aquí. Yo estoy contigo. Esas son las palabras que decía. Y cuando llega ese momento, al final las palabras que dice el carcelero es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando Jesús ha alumbrado tu vida, las siguientes palabras que salen es, ¿qué debo hacer para ser salvo? A mí me recuerda mucho cuando Pablo iba camino de Damasco, persiguiendo a aquellos del camino, persiguiendo a la iglesia. Dice que vino una luz, un resplendor que le hizo caer en el suelo. Aquel que era perseguidor, en un instante, al ver aquella luz, a ver a Jesús, pasó de perseguidor a decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa luz puede cambiar, transformar. Un encuentro de un instante con el Señor puede cambiar nuestra vida. Puede sacarte de esa oscuridad. Y fijaros lo que dice, ¿no? Porque a mí me fascina estas personas de que se rinden delante del Señor, que dicen, Señor, no puedo más, me pongo en tus manos. Son aquellos que al final el Señor les dice lo que tienen que hacer, aquellos que obedecen lo que tienen que hacer, se te dirá lo que debes de hacer, le dijo a Pablo, Señor, ¿qué quieres que te haga? Y el mismo Jesús hablando le decía, se te dirá lo que tienes que hacer. Aleluya. Y el carcelero estaba diciendo lo mismo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí están, como decía antes Manu, ¿no? Esos misioneros, aquí están esos hombres y mujeres de que al final van y predican la palabra. Aquí tenemos a Pablo que viene con la medicina. Le dice, ¿cómo que tienes que hacer? Ya vengo yo a explicarte lo que tú tienes que hacer. Toma, esta es la medicina para tu problema. ¿Qué tienes que hacer? A lo que decía el carcelero. Y aquella respuesta fue, cree en el Señor Jesús. Y tú y tu casa seréis salvos. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer cuando te ves en ese momento de opresión, de dolor, de oscuridad, de tiniebla? Cree en el Señor Jesús. Y tú y tu casa seréis salvos. Aquel hombre aceptó. Creyó. Vemos de que dice que limpió sus heridas, como para restituir un poco aquel mal que había hecho. Creyó que su casa también era salva. ¿Cuántos creen que su casa va a ser salva? Amén, ¿no? Espera que te vaya continuando. Dice, por esto lo llevó a su casa a que les predicase.
¿A quién dice que predicó cuando hemos estado repitiendo al principio? Le predicó a él. ¿Y a quién? Y a su casa. ¿Qué hizo este carcelero? Los llevó a su casa. Ellos no estaban en la cárcel, ellos no estaban en aquel momento. Los llevó, cogió, dijo, este es el que trae la luz que puede alumbrar mi casa y ellos pueden ser salvos. Y fijaros que aunque eran presos de los más peligrosos, casi terroristas que tienen que estar allí en lo más profundo, dice que los llevó a su casa. Fijaros que aquella conversión había sido de verdad. Aquella no fue un hablar. No, estaba aquellos que decían que eran peligrosos, ahora los iba a llevar a donde estaban sus hijos, su familia, su esposa, sus padres, a su casa. Aquella conversión fue de verdad, él creyó. Y los llevó a su casa. Y como dice, el que tiene oídos que oiga lo que dice el Señor, porque estaría muy mal que amaría yo más a tu familia que tú. Que tú pudiéndoles llevar la luz, no se la lleves. Y que espera que sea yo o otro el que vaya a alumbrarlos. Ese carcelero cogió, creyó, y dice, esto no me lo puedo quedar yo solo, esta promesa que ha dicho yo en mi casa, los llevo a mi casa para que les predique y puedan ser alumbrados con la luz de Cristo. Porque claro, eso yo y mi casa, pero yo sin hacer nada, va a ser que no. La responsabilidad no era de Pablo y de Silas. La responsabilidad fue del carcelero, que la entendió claramente. Dijo, lo que yo he experimentado para mi vida lo quiero para mi casa. Y vosotros, a pesar de que seáis los más criminales, supuestamente más peligrosos, os venís a mi casa porque es necesario que les prediquéis a mi familia. Aleluya, ya nos hemos quedado todos callados. El resultado dice que todos fueron bautizados. Todos fueron alumbrados con la luz de Cristo. Cuando tú estás en plena oscuridad y ves un rayo de luz, tú te agarras al rayo de luz. Cuando estás en opresión y viene alguien y te libera, tú sales corriendo. Tú clamas cuando ves de que hay esperanza. Y vemos que se regocijaron toda la casa de haber creído a Dios. No de creer en Dios, sino de haber creído a Dios. ¿Tú has creído a Dios? ¿Tú has creído que tú y tu casa seréis salvos? Pero le crees de verdad, como para coger y decir, tú te vienes a mi casa y les predicas a mi familia, y hasta que no sean alumbrados con la luz de Cristo, aquí no paramos. Amén. Hay cadenas que los hombres no ven, porque muchas veces pensamos que los presos son los que están en la cárcel. Pero son peores aquellas cadenas que son invisibles. La opresión, el temor, la condenación. Nadie la ve. Pero son cadenas que atormentan, que duelen, que matan, que destruyen. Pero vemos de que Jesús es la luz que puede alumbrar tu vida y la de tu familia. Hemos dicho al principio cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y vemos que cómo está anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo único que tienes que hacer es creer en él. Creerle a él. Y dice que no solamente tú, sino tu casa. Pero si tú quieres que tu casa también sea salva, tendrás que acercarle esa luz que alumbre sus vidas.
tendrás que acercarle esa luz que alumbre sus vidas. Tú no puedes delegar en otro. Esa es tu responsabilidad. Tú has sido impactado, como aquel Pablo decía, por el camino, por ese destello de aquella luz. Tuviste un encuentro con Jesús y le dijiste: Señor, ¿qué quieres que te haga? Pues lo primero que te dice: llévame a tu casa. Llévame a tu casa. Porque yo quiero que tú y tu casa seáis salvos, seáis libres. Y aquellos que son capaces de llevar la luz de Jesús a su casa, dice que toda su casa creyeron, se bautizaron y se regocijaban porque habían creído en Dios. Vamos a levantarnos, vamos en esta mañana a creer, vamos a adorarle al Señor, vamos a buscar esa luz que ilumine nuestras vidas. Vamos a decirle: Jesús, tú eres la luz que va a alumbrar mi vida. Oh, tú eres el que vas a liberar a mi familia. Créelo, créelo. Créelo que tú y tu casa seréis salvos. Crees que esa luz tiene poder para alumbrar tu vida, pero también la de tu casa. Cree de que todos se convertirán al Señor, que todos se bautizarán, que serán confirmados, que todos se darán gloria a Dios en agradecimiento porque le creerán a Él. Aleluya, vamos a orar, vamos a darle gracias, vamos a decirle: Señor, ilumina. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesia Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.